Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Muy bien, vamos a contarles cosas a la gente que nos escucha. Me mandas un titular que dice la mentira como valor rentable en el lenguaje político. Pues a ver qué nos quieres contar con esto. Pues eso, que la mentira trae a cuenta, es decir, que resulta rentable en la política institucional. Porque vivimos tiempos de impunidad en la mentira. Porque largar en abundancia estupideces tan evidentes y patéticas como esta de hace unos días en que decían que los emigrantes haitianos se comían los perros y los gatos, esa estupidez no solo no perjudican los discursos electorales tal como el de Trump, sino que los refuerzan. Ya los asesores de Trump han reconocido que la sandez de los emigrantes comedores de perros ha beneficiado su campaña. Porque además el prácticamente empate técnico del reparto electoral en estos momentos refuerza esa tendencia, y más en Estados Unidos, donde, dado el particular sistema electoral, hace que la victoria en un determinado estado y, por tanto, la consecución de todos los sufragios, recordemos que solamente hay un ganador en cada estado, que depende a menudo de un puñado de votos. Las diferencias entre los programas electorales en Estados Unidos no son solo de orden ideológico, sino sobre todo de orden sociológico. Porque en Estados Unidos hay dos ámbitos sociológicos profundamente diferenciados, incluso geográficamente. En general, en las dos costas, tanto la Atlántica, como con ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington, como la costa pacífica, con Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Seattle, predominan los votantes demócratas. En general suelen ser de un nivel cultural más elevado y suelen despreciar a los que consideran garlos analfabetos de la amplia zona central del país, con estados como Kentucky, Minnesota, Iowa, Nebraska, Oklahoma, las dos Dakotas, que suelen tener un nivel cultural y de información, sobre todo de información, más bajo, que están muy apegados a las tradiciones, son patriotas del Make America Great Again y votantes, por supuesto, apasionados y acríticos de Trump, bueno, o de cualquier otro candidato republicano. ¿A eso le podríamos llamar la América profunda o los Estados Unidos? Sí, es un término bastante utilizado. La América profunda, como digo, para diferenciarla de las dos costas, ¿no? Es una América, bueno, hemos visto multitud de películas norteamericanas que muestran un poco cómo son los paisanos de esas regiones, ¿no? Y es entre esos votantes como los participantes en el asalto a un congreso, y que no solo son inmunes a las mentiras de su candidato y están dispuestos a creerse cualquier despropósito que salga por su boca, sino que parece que cuanto más evidentes son sus mentiras, más se refuerza su convicción de votarlo. Recuerdo una foto de una mujer con rasgos claramente latinos que portaba una pancarta en la que se leía Latin Woman for Trump. Ah, sí, sí. Claro. Lo recuerdo yo también, sí. Sí, y le traía sin cuidado, al parecer, el carácter evidentemente misógino, por un lado, y xenófobo del candidato, ¿no? del Trump. Esa polarización entre el desprecio de unos hacia esa América profunda y el odio de otros hacia lo que ellos consideran intelectuales, incluso en muchos casos comunistas, conforma una situación que se ha enquistado y parece de difícil evolución, en la que todo tipo de bulos y fake news tienen el éxito asegurado. Y en este contexto, pues bueno, el valor de verdad se diluye y para muchas personas resulta muy difícil diferenciar lo falso de lo verdadero. Incluso hasta de lo verosímil es una cuestión de fe.
Trump es su Mesías y diga lo que diga, no puede ser sino la verdad absoluta revelada. Y bueno, y eso no solo pasa en Estados Unidos, claro. Cuando hablo de la rentabilidad de la mentira, también podríamos hablar de en Europa. Y en concreto en España, sin llegar a los extremos de Estados Unidos, está pasando 3/4 de lo mismo. Aquí también podríamos hablar de la España profunda. Un ejemplo, el genial estratega manipulador del lenguaje, Miguel Ángel Rodríguez, y sus voceros madrileños, Almeida y Ayuso, demuestran a diario la rentabilidad política de la mentira. Cuanto más gorda la majadería y más evidente su falsedad, más eco tienen los medios y más gente parece creérsela, como, bueno, no hace falta argumentar, lo demuestran sus resultados electorales. Y luego, evidentemente, a posteriori, no importa que se demuestre de manera fehaciente su falsedad. Nada más hay que ver lo que le ha pasado aquí cerquita a Mónica Oltra. El bulo ya se ha lanzado, las redes y los medios se han hecho eco, aunque sea para criticarla, y ya se ha conseguido el efecto deseado. Es decir, que hablen de mí, sobre todo si es mal. Porque la veracidad, incluso la verosimilitud, pierden terreno día a día y cada vez vamos peor. Pero a quién le importa, porque cuando lo que cuenta es conseguir el impacto deseado, y eso en esta maldita sociedad del espectáculo, al paso que vamos, está más que garantizado. ¿Y cómo se combate eso, Rafa? No, me temo que no tengo recetas mágicas. Eso, las fuerzas son tan desiguales que no hay forma de combatirlo. Es decir, Radio Clara lo combate, revistas como Al Margen lo combaten, pero ¿qué es eso? Es la pelea de... Me recuerda el chiste de la hormiga y el elefante, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer frente a esa avalancha de mentiras aceptadas? Pero esas mentiras aceptadas prenden en un terreno y no en otro. La mentira es la misma para, por ejemplo, la audiencia de Radio Clara que para el señor José o la señora María del barrio X. Y sin embargo, unas se lo pueden creer, otras descubrir que es un bulo, que es una mentira, que es una patraña. Entonces, ¿en dónde está ahí el problema? ¿En la desinformación, la falta de cultura política, etcétera, o qué? No, no solo en la desinformación, que también, Mm. porque esas personas también suelen oír determinadas cadenas de radio y no otras, y suelen ver determinados canales de televisión y no otros. Pero no solo es eso, para mí el problema de fondo, desde el punto de vista individual, es la absoluta falta de sentido crítico. Es decir, tú no puedes recibir una noticia y creértela a pie juntillas sin más. Tú tienes que tener una conciencia crítica que te ponga la mosca detrás de la oreja y diga, uy, esto a mí no me suena. Y entonces te dediques a contrastarlo y a verificarlo en otros medios, en otras fuentes informativas. Lo que no puedes hacer es tragártelo sin digerir, como si fuera una pastilla. Es decir, las cosas hay que digerirlas y sobre todo criticarlas. Y lo diga quien lo diga, porque otro de los problemas es el principio de autoridad, que muchos lo tienen ni siquiera sin saber por qué, ¿no? Es decir, es que lo ha dicho, o bueno, ¿Qué te incluso refieres con principio de autoridad? pues el creerse algo porque lo haya dicho alguien en concreto. ¿Al emisor del bulo, de la mentira o de la Claro, noticia? es que, hombre, Felipe González es como Franco, pero ¿cómo va a decir esta tontería? Hombre, es que lo he dicho Feijóo, ¿sabes? Es decir, le dan una autoridad supuesta que elude todo tipo de función crítica personal, ¿no? Entonces, claro, así cualquiera. Es decir, tú no puedes decir, creerte nada de lo que te digan, ni siquiera, por supuesto, lo que digamos nosotros, evidentemente. Todo, absolutamente todo lo que diga cualquier persona tiene que ser digerido adecuadamente por medio de esa función crítica personal, ¿no? Es decir, que hay mucha gente, yo todavía he oído por ahí gente que dice, oye, y te suelta una animalada de estas habituales. Pero, hombre, ¿cómo dices la tontería? No, oye, ojo,
que lo han dicho en la tele. Sí, sí, sí. Evidentemente, te puedes imaginar en qué tele lo han dicho, pero vamos, hay gente que todavía considera la televisión como principio de verdad, ¿no? Y dices, bueno, apaga y vámonos, ¿no? Es decir, Entonces eso me da un poco la razón a lo que te preguntaba. Falta de cultura política, falta de cultura general, desinterés por lo social y me trago aquí todos los trágalas que me echen para adentro, ¿no? ¿O qué? claro, se trata de eso. ¿Cuánta gente hay que repite como un loro lo que ha oído aquí y allá sin digerirlo para nada? Es decir, sin ejercer su visión personal. Es decir, eso es algo que entre el principio de autoridad y la falta de cultura, bueno, como tú decías, no solo cultura política, Mm, sino cultura general. Es decir, eh, la gente cuando dice es que no puede ser porque Marruecos está haciendo no sé cuánto, y Marruecos, ¿eso por dónde para? Es decir, es cultura general muchas veces, ¿no? mm. Y bueno, y cuando hablas de algún país más exótico, estoy seguro que si le preguntas a la gente, ahora que tanto se habla de Palestina, por dónde está situada Palestina, pues no tienen ni idea, ¿no? Eh, Recordemos que en Estados Unidos no hay mucha gente que se piensa que como en España hablamos español, pues estamos al sur del Río Grande, ¿no? Es decir, en Latinoamérica. Es Mm. decir, y en Estados Unidos hay mucha incultura, pero es que en España también. Bueno, en muchos países en general. Pero en el caso de España, que es lo que nos ocupa, no solamente hay cultura política, hay debates, los pocos debates serios que hay, y me estoy acordando ahora del que hacen todas las noches de lunes a jueves, creo, en la 2, ¿eh? En el canal 24 horas, perdón, Sí. que es un debate bastante serio y en el que los que participan están bastante informados. Mm. El presentador lo hace de una manera muy correcta y muy imparcial, desde mi punto de vista. Bueno, pues ¿cuánta gente, qué audiencia tendrá ese programa? 200 y Claro, pico mil, 300.000, cuando, por ejemplo, el hormiguero o el broncano ahora en el programa ese de la revuelta tienen 2.600.000 o por ahí. El otro pues está alrededor de los cientos de miles, 300, por ahí. claro, pues Esa tanta diferencia, ¿no? Oír la lo voy a decir porque tenía ganas de decirlo. Oír la mierda que hacen tanto La Revuelta como El Hormiguero, y digo la mierda porque el propio Broncano ha dicho: "Esta mierda que hacemos aquí", y no, que no, perdona, Manolo, no es una hipérbole, es una descripción ajustada a la realidad. es que además ellos lo han dicho, es decir, vaya mierda hacemos. Y la gente ve eso y no ve lo que tú, u otras cosas, o apaga la tele, bueno, lo que sea. Pero cierto, pero eso es culpa de los medios, estaba pensando yo, o culpa de la gente, volvemos a hablar antes, no saber discernir, bueno, quién es quién es el dueño del medio, quién es fulanita de tal que está por las mañanas en tal cadena y que siempre entrevista a determinados políticos, etcétera. ¿Eso no lo pillan o qué? No te preocupes, Manolo, que ahora hay una ley de regeneración democrática en que habla, entre otras cosas, de los medios, que lo va a solucionar todo. Sí, eso dicen. Luego hablaremos un poco de ello. Bien. No, sobre todo para mí el problema grave, más que el del hormiguero, es el de Broncano. Es decir, el de una televisión pública. Eh, ¿Por eh, qué un debate interesante de gente bien informada lo relegan a la segunda cadena, mientras que el prime time de la primera cadena se lo lleva un programa tan inane y tan absolutamente vacío que reconoce el mismo que es una mierda? ¿Eh? Sí, además lo han dicho varias veces. Pues esa es la mierda que yo me acordaba cuando lo decía y veía porque voy a asumir aquí que es la primera vez que lo veo y no he visto uno ni dos, casi todos los que han emitido. Quería saber quién era el famoso Broncano, no lo conocía de otro sitio y qué pasaba con la revuelta que tanta fama tenía. Bueno,
a día de hoy puedo decir que quizás ya haya visto el último, ¿no? Y te digo lo de la mierda del programa, esta mierda que hacemos aquí, lo ha dicho el propio Broncano, ha dicho, menos mal que lo reconoce, pero me acordaba de las moscas y de cuando ha nombrado la mierda, y digo, pues joder, ¿a qué es? Millones de moscas no pueden estar equivocadas. Claro, si tantas moscas van allí a lo que hacen, pues, en fin, es lo que hay, ¿no? Claro, pero eso tiene un trasfondo muy claro. Es decir, el gobierno más progresista del mundo podía tener más clarito lo que es un medio público y no dejar el espacio de prime time para eso que los mismos protagonistas llaman mierda, ¿no? Es decir, ahí tiene mucho que decir tanto el director de Radio y Televisión Española como el ministro del ramo, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay una importancia muy significativa de responsabilidad política, ¿no? Es decir, eso no se da porque sí. El señor Broncano no ha descendido en paracaídas sobre el mejor horario de la 1, ¿no? No, Ahí lo ha puesto alguien lo han y es buscado por él, sí. claro, y es el responsable. Bueno, y además lo habrán fichado por una pasta, Sí, porque bueno, creo que estaba en otra cadena y le habrán pagado bien para que vaya y suba la audiencia. Lo que no tiene sentido es que en una televisión pública estén dándose de bofetadas con el resto de cadenas por audiencia. eso lo iba a decir yo, me lo has quitado. Es una incongruencia que pelee por la audiencia, pero con el mismo contenido de la basura que voy a combatir. Es decir, necesito la audiencia de la telebasura de la competencia y voy a hacer lo mismo o muy parecido, porque habrá gente que a lo mejor ha visto así el otro espacio y dirá, hombre, no son lo mismo. Bueno, no sé, yo el otro no lo, ahí sí que confieso que no lo he visto, pero desde luego lo que he visto hasta ahora coincido con el Broncano. Yo soy muy mal pensado, Manolo, pero yo creo que hay una serie de señores directivos que tienen claro que como no mantengan o mejoren el share, se van a la calle. Y eso hace que, bueno, que compitan, como tú dices, mierda con mierda, a ver quién hace la mierda más grande. Y mejora el share y asegura su puesto. Es decir, yo eso lo tengo claro. Es decir, lo cual no quita responsabilidad a los espectadores. Mm. Ojo, porque yo a lo mejor estoy haciendo zapping, veo al Broncano hacer una pregunta tonta a un invitado sin ningún interés y tardo segundos en cambiar de cadena, vamos. Es decir, si tú lo aguantas y tragas, bueno, pues tú sabrás. Yo creo que en el fondo, y repito, tú me preguntabas cómo veo alguna posible solución a eso, Sí, a que las mentiras no circulen con total impunidad de esa manera como lo están haciendo. Y ojo, y cada vez más. Yo lo único que se me ocurre es lo de siempre, retrotraernos a la importancia de la escuela y de la educación y posteriormente en la vida adulta hacer todo lo posible porque la gente desarrolle su espíritu crítico. Es decir, tú no puedes tragártelo como que traga ruedas de molino, ¿no? Es decir, tendrás que pensártelo, reflexionarlo y ver si estás de acuerdo o no. Porque claro, luego la gente se extraña. ¿Y cómo es posible que Ayuso o Almeida, que por otra parte son políticos que no tienen nada que ofrecer en su discurso? mm, De hecho, son los voceros del que tienen detrás del MAR, el famoso, del Miguel Ángel Rodríguez, que es el que le prepara todas las burradas que dicen a diario, ¿no? ¿Por qué la gente, a pesar de todo, sigue votándolos, incluso con mayorías absolutas? ¿Es que la gente es tonta o qué pasa? No, la gente es muy susceptible de ser manipulada y lo estamos viendo continuamente, porque mucha de la gente, muchos de los votantes de esas personas que quitan los impuestos a las grandes fortunas y favorecen a los que los han puesto ahí, son personas precarias, es decir, tanto Ayuso como Almeida han ganado en la mayoría de barrios obreros.
y gente que muy precario, que está en el paro o viviendo de una ayuda pública, y los votan. Eso no es gratuito. Habría que investigar y preguntarse por qué. Y el por qué, evidentemente, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad, pero no quita que en el fondo haya una responsabilidad individual de digerir de manera crítica todo aquello que nos llega y no creérnoslo, lo diga quien lo diga, incluso aunque lo hayan oído en Radio Clara. No, no, oye, eso es así porque lo oí el otro día en Radio Clara. Pues muy mal. Por mucho que lo hayas oído en Radio Clara, tú tienes que digerirlo y pensar si, a pesar de que sea un medio de tu confianza, esa información en concreto, ¿estás de acuerdo o no? Y si no estás de acuerdo, manifestarlo. A mí me encanta cuando en las tertulias de las mañanas llama algún oyente y pone algún contertulio como Jaime Perejil. No, no, es que eso que tú has dicho tal. Bueno, pues de eso se trata. Es decir, de criticar de manera lógica y constructiva, evidentemente, pero de no tragárselo todo de una, como si fuera una piedra de molino, sino que todo debe ser adecuadamente pasado por el tamiz de la visión crítica de cada persona, ¿no? Y eso es lo único que, bueno, pues seguramente lo que yo le estoy diciendo suena bastante ingenuo, ¿no? Pero es lo único que se me ocurre. Mientras la gente siga soltando por la boca lo que ha oído aquí y allá, sin saber ni quién lo ha dicho, ni por qué lo dice lo que dice, pues no haremos nada. Pero bueno, así Bien, está el patio y como diría el título de este programa, es lo que hay. muy bien. Pues vamos a ponerle Sí, música. ponemos un poquito de música. Vale. Bueno, compañero, te queda medio programa, más o menos. Así que Vale, tú verás. Eh, pues ahora iba a hablar de la ley de regeneración democrática. sí, eso es. Vamos a ello, que creo que te has metido algo ya en el tema, pero en fin. Sí, Le- de regeneración democrática dices, y dices, ¿ley de qué? sí, ¿Por porque qué? Que hoy estás ahora, totalmente. ahora lo explico, porque lo de la regeneración democrática tiene su gracia, ¿no? Pues vale, arréale. Pues eso, que vivimos en una democracia de tan baja intensidad que en ella, aparte de que la corrupción es endémica, es la regla de funcionamiento de la vida política oficial, pues entonces nos podemos plantear, ¿para qué leyes insuficientes como esta, que además no acaban siendo sino papel mojado, porque no se cumple la mayoría de lo que marca su articulado? Eh, Hace no mucho leía unas palabras, lamento no recordar de quién, que se me quedaron en la memoria. Decía, en la corrupción nada cambia, solo las tarifas, que claro, hay que actualizarlas, evidentemente. Muy buena. Es decir, regenerar, si el diccionario no nos engaña, significa, según ese diccionario, volver a generar, regenerar. Y en este caso habría que volver a generar la democracia, lo cual supone, en el sentido estricto y literal, reconocer el hecho de que la democracia ya estaba generada. Lo cual es mucho suponer, porque si no, no haría falta regenerarla. Bueno, pues se trata, en esta ley, según ha anunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, nuestro buen amigo Félix Bolaños, de una hoja de ruta con 31 medidas que el gobierno va a implementar a lo largo de la legislatura, suponiendo, y también es mucho suponer, que la legislatura acabe en su término normal. Y bueno, los eufemismos están a la orden del día y las buenas intenciones. Se trata de reforzar la limpieza de la democracia y dotar de una mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación. ¡Toma ya! Bueno, y también ha comunicado el ministro que habrá una comisión interministerial
para cada 3 meses vigilar el seguimiento de cómo se está implementando ese plan, ¿no? Bueno, yo personalmente, y lo siento mucho por el buen amigo Bolaños, no me creo nada. Entonces, si te parece, Bueno, vamos a... tendrás que darme nato o darme a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no te crees nada. ¿Por qué? Bueno, pues Ahí van, ahí va. como decía, la ley está formada por 31 medidas que trataremos de resumir A ver, y que tienen que ver con los poderes. Y bueno, ahora, evidentemente no nos daría tiempo a una por una extendernos, pero en fin, vamos a ver las más significativas. La primera en la frente. En el Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno, establece estas medidas dentro del Plan de Acción Democrática. Una, aprobar una estrategia nacional de gobierno abierto. Y dos, una nueva ley de administración abierta, ¿eh? Para mejorar y ampliar la calidad de la información gubernamental. Bueno, a eso mí es... retórica, retórica, palabras vacías, no dice nada. Gobierno. No, claro. Hombre, es evidente, la palabra abierto en este contexto es más que ambigua y polisémica por demás. Puede decir 1000 cosas y no decir ninguna. Claro. ¿Qué es eso de una estrategia de gobierno abierto? O una ley de administración abierta. Lo puedes tomar por tantos sitios que no puedes tomar por ninguno. Bueno, después, en lo que se refiere al poder legislativo, la ley propondría reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades o que lo hagan con información falsa o incompleta. Por ejemplo, sin ir más lejos, Vox se niega a facilitar sus datos. Entonces, bueno, pues yo sigo sin creerme nada, es decir, dudo mucho que consigan, si Vox tiene ya más de 10 años y no lo han conseguido, dudo mucho que lo consigan ahora, de que faciliten sus datos. Después, otra medida bastante novedosa y que tampoco me acabo de creer es establecer la obligatoriedad de los debates electorales. Ya me explicarás. Si el señor Feijóo, por poner un caso, dice que él solo debate en la televisión galega, que es la suya, Sí. pues a ver cómo lo vas a obligar. ¿Llevarlo a televisión española de la oreja o qué? Es decir, son... No sé cómo lo ves, pero yo creo que son normas desprovistas de capacidad real de ejecutarlas, vamos. Bueno, también en Estados Unidos son los debates obligatorios, pero después se pelean en qué cadena, en qué canal, en qué cadena lo hacen, ¿no? Eso de que los debates sean obligatorios, pues no les obliga demasiado porque lo hacen a veces con gusto de debatir o de, bueno, según vayan ganando las encuestas o perdiendo o esté la cosa reñida, pues les gusta más o menos. Pero tienen la tentación casi siempre de elegir el medio. Es decir, ahí te habría que añadir, a lo mejor en la televisión pública, uno seguro y después en las privadas los que les apetezcan, ¿no? Porque según donde se Claro, pero dependa, eso no lo especifica. claro, Puede pasar, es un poco improbable, pero imagínate lo que decía yo hace un momento, que el señor Feijóo diga, no, yo prefiero jugar en casa. Si quieres hablar conmigo, te tendrás que abrir a la televisión galega. Y hombre, pero es que tal, no, lo único que dice la ley es la obligatoriedad de los debates, lo que no dice es dónde. Por lo tanto, pues mira. vale, sigue, a Bueno, ver. luego, más cosas. Lo que se refiere a los resultados de las encuestas electorales públicas, porque evidentemente de las privadas no hay posibilidad ninguna de control, establece la obligatoriedad de incorporar los microdatos. Es decir, los microdatos son la letra pequeña de las encuestas. Mm. No decir PSOE 34%, PP 30%, sino explicar toda la letra pequeña de cómo han llegado a esos porcentajes, ¿no? Los porqués de esas cifras, el porqué, Exactamente. eso, sí. Y luego, la otra parte curiosa e interesante de la ley es la que hace referencia a los medios de comunicación.
que ya se han oído por ahí voces procedentes de, no de propietarios, sino de los mismos periodistas, que se niegan a que ninguna instrucción, dicen ellos, gubernamental, ponga sus manos sobre la sagrada libertad de los periodistas, ¿no? Entonces, bueno, Sánchez ha dicho que es, no, hombre, que eso es para fortalecer la transparencia y el pluralismo. Bueno, a todo esto no es una cuestión del actual gobierno, es una directiva europea. Sí, Es decir, cierto. Que muchas de las medidas que estás leyendo o que vas a leer o que están en esas 31 no son más que un refrito de cosas que estaban pendientes de aprobar, de propuestas que había que no se llegaron a votar, y otras muchas, como acabas de decir, son directivas europeas que tienen que cumplir, que tienen que meter en la normativa española antes o después, y cuanto antes mejor. Así lo ha dicho además el señor representante de Europa que ha venido por aquí, para no equivocarme, lo dejo así de amplio, que le parece bien las medidas de regeneración democrática en lo referido a los medios de comunicación, porque es una directiva que España tenía que haber incorporado y ya era hora más o menos de que lo hiciera. Es decir, que eso que es una idea magistral de Sánchez, tururú. Es lo que le dicen que tiene que hacer y pronto. Bueno, perdona. sí, bueno, luego las medidas es, entre otras, limitar la financiación por parte de las administraciones públicas o los medios de comunicación. Está Luego bien. hay otra muy curiosa que la redacción me ha hecho mucha gracia. Dice, intervenir a favor de los verdaderos medios de comunicación. ¿Quién establece lo que son verdaderos y los que son falsos? Es decir, un poco, es decir, en Radio María, por poner un ejemplo patético, te puedo decir que no solo son verdaderos, sino que dan voz a la verdadera religión. Y dice, bueno, Y pues vale, y al único Dios verdadero. exactamente. Entonces dice, bueno, que eso de intervenir a favor de los verdaderos medios, pues bueno, veremos quién establece cuáles son los verdaderos, en fin. Vale. Luego, también habla de crear un registro de medios de comunicación en el que se disponga como información pública de quién es su propietario y la inversión publicitaria que reciben, cosa que sería regulada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Bueno, otra cosa que yo personalmente no me creo. No me creo porque con la Iglesia, y en este caso es literal, y otros tantos hemos topado. Es decir, no han sido nunca transparentes, nunca se ha sabido exactamente qué accionariado hay detrás de A3 Media, por ejemplo, y ahora no van a poner a disposición de todos hasta el último accionista. Yo no me lo creo. Luego hay una cuestión que es la ley de publicidad institucional, que es una ley que tiene ya 20 años y que, bueno, hablan de actualizarla. Todos sabemos que hay muchos medios, muchos, digamos, de la mitad del negocio hacia abajo, que subsisten gracias a la publicidad institucional y que si les cerraran el grifo desaparecerían directamente. Y Incluso, yo te añadiría, Rafa, perdona aquí, que también de los de arriba del todo, sin publicidad institucional se las iban a ver difíciles, y aún así, con mucha publicidad institucional, estoy pensando en las grandes cadenas, sus resultados de cuentas no son nada halagüeños. Lo que pasa es que aguantan ahí porque hay, aparte de un interés comercial y económico, hay un interés político de que esos medios subsistan, ¿no? sí, sí, claro, Les- lo del interés político es más que evidente, pero bueno, bueno, me parece una ingenuidad la redacción de la ley, porque el pedirle a esos medios, que por otra parte tienen muchísimas formas de escaquear la información y que pondrán sobre la mesa lo que ellos quieran o lo que a ellos les interese, pues es muy difícil que consigan que ese registro de medios de comunicación sea realmente transparente y ponga a disposición pública
todos los entresijos de su propiedad y de la inversión publicitaria que reciben. Porque, por ejemplo, todo lo que tú has comentado sería lógico. Es decir, vamos a ver, ¿qué financiación publicitaria reciben las grandes cadenas televisivas o las grandes cadenas radiofónicas? ¿Cuánto recibe la SER, por poner un ejemplo? Por no hablar de la COPE o de algunas otras, ¿no? Es decir, que me parece muy difícil de cumplir. Luego también habla de proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales que trabajan en los medios. Tururú. Es decir, todos sabemos que si un profesional es crítico con la línea editorial de su medio, pues lo va a tener muy, muy complicado para seguir trabajando en ese medio. Es decir, tú, lógicamente, tienes que seguir la línea editorial que te marca los propietarios de la empresa de comunicación en cuestión. Y si tú, hombre, una vez igual te lo pasan y les hace gracia, pero como habitualmente tengas una postura crítica respecto a lo que sería el ideario de esa cadena o de ese periódico, pues lo tienes claro. Bien, y bueno, y luego, pues eso, reforzar el derecho al honor y a rectificación. Bueno, y luego reformar la ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresión. Otra vez. A ver, eso querría yo saber. A ver, Por ¿qué eso significa digo que eso? promesas algunas de hace 6 años. Y luego vamos a reformar, vamos a derogar, la reformaremos, la derogaremos. Y otra vez y no lo harán. En fin, o harán una. No, solamente lo relativo a la libertad de expresión, porque incluso me imagino que les parecerá un escándalo que haya habido casos que además, eso sí, afortunadamente han llegado bastante a los medios, ¿no? De los titiriteros, los raperos, etcétera, que han visto su existencia complicada por ejercer esa libertad de expresión, ¿no? Porque luego hay otra cosa curiosa dentro de la libertad de expresión y que eso sí que en teoría son medidas concretas que por supuesto ya veremos en qué queda. Porque, por ejemplo, el plan contempla eliminar el delito de ofensas religiosas. Es decir, eso que durante el franquismo te podían encerrar por decir en voz alta por la calle me cago en Dios, pues bueno, eso ahora teóricamente va a desaparecer. Es decir, el delito de ofensas religiosas no se puede considerar como elemento penal, vamos. Pero vamos, Rafa, eso es también algo que te decía yo. Tienen sentencias de tribunales de justicia europeos que les dicen, que les han dicho, que les han recriminado a los tribunales españoles que eso va a atentar contra las libertades de expresión y de tal, y que no puede ser que se condene a raperos o a titiriteros a la cárcel por esos asuntos. Es una de las que te decía yo, porque Europa ya les ha llamado la atención, no una, sino varias veces, sobre ese tema. Es decir, que no se ha inventado nada el gobierno más progresista. Están tragándose sentencias de tribunales europeos que les han coloreado la cara. Sí, pero que eso no evita que si hay una asociación de abogados católicos que Sí, denuncia a alguien porque se haya cagado en Dios, haya un juez eso es lo. integrista y católico que lo emite a trámite. Es decir, ¿cómo se lo vas a impedir si teóricamente el poder judicial es independiente? Si estoy de acuerdo contigo, lo que se trata es de que desaparezca eso del Código Penal, obviamente, pero que no, lo que quería remarcar yo, que no es una iniciativa del señor Sánchez y su gobierno progresista, sino es que le han coloreado la cara ya en 2 sentencias de tribunales europeos diciéndoles que eso no puede ser y que lo hay que cambiar. Es decir, que regeneran lo que les obligan a regenerar, al menos en este caso. Obviamente, estoy de acuerdo con que tiene que desaparecer, pero si no se lo dicen, ahí siguen, porque mira que llevan años con ese tema. En fin, Sí, pero tiene una pata coja y es el tema judicial.
Es decir, la justicia es totalmente, teóricamente, hay separación de poderes y por lo tanto, si un juez admite a trámite cualquier estupidez, pues nadie se lo va a negar. Luego, por supuesto, puedes recurrir, puedes llevarlo a Europa, tal igual, pero en principio el marrón te lo tienes que comer. Y Bueno, luego, al juez, si le cambian las leyes a las que se agarra, tendrá que comérselas, quizás con no mucho agrado, dependiendo de la interpretación de, etcétera, y el resto. claro, pero el problema es ese, Manolo, las interpretaciones. Tú coges cualquier artículo del Código Civil o del Código Penal y con el mismo artículo ha habido sentencias de jueces diametralmente opuestas, basándose en el mismo artículo. ¿Por qué? Porque cada uno lo ha interpretado como le ha pasado por sus cataplines, vamos, en pocas palabras. Es decir, si la interpretación de un juez demuestra en el auto correspondiente que está justificado según su criterio, pues bueno, seguramente luego si te gastas una pasta y llegas al constitucional o al europeo, pues seguramente saldrá la cosa bien, ¿no? Pero en principio el marrón te lo tienes que comer. Es decir, ahí veo que no está claro. Es decir, de hecho, ya hay muchos parlamentarios, incluso periodistas, que de una manera muy gráfica han calificado esta ley de humo. Por eso, por su falta de concreción y bueno, y por supuesto en la sesión de control del miércoles, en medio de una nueva tanda de insultos de la oposición, como decía antes, con un Feijóo comparando a Sánchez con Franco, sin entrar en ningún momento a considerar una crítica seria a los aspectos mejorables, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mi conclusión es esa. Volvemos del verano y seguimos en las mismas o peores. Bien, nos quedan 2 minutos si quieres concluir de alguna manera y si no, No, eso, que hemos vuelto del verano para encontrarnos con la misma mierda. eso. Eso me recuerda una canción italiana, esta ley. ¿Cuál? Parole, parole, parole. Así. O sea, bueno, o también las sabias palabras de nuestro añorado presidente Suárez. ¿Te acuerdas aquello de puedo prometer y prometo para luego no cumplir nada de lo prometido? Es decir, que es una ley, pues eso, humo. Muy bien, pues seguiremos sobre ello, pero con la mosca detrás de la oreja, como proponíamos al principio, no nos creemos los grandes discursos y los contrastamos, escuchamos otras opiniones y por la experiencia que tenemos hasta ahora sobre los cambios en la ley Mordaza, esto, lo otro, los medios de comunicación, hemos visto que lo han dicho tantas veces, que en principio no tragamos. Después ya veremos. Exacto. Veremos en qué queda la cosa. Molt bé. Ale. Pues nada, salud y buen día. Por mucha salud. Hasta entonces, la semana que viene.